Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 29. Eres una persona amada. Shane Taylor era conocido como uno de los hombres más peligrosos dentro del sistema carcelario británico. Encarcelado originalmente por intento de homicidio, le habían extendido su sentencia por 4 años luego de que atacara a un guardia cárcel con una botella rota, dando inicio a una revuelta. Lo trasladaron a una ciudad de aislamiento en una prisión de máxima seguridad. Le servían los alimentos a través de una pequeña ventana. Su puerta no se abría a menos de que hubiera 6 oficiales armados con escudos antidisturbios esperando afuera. Al tiempo, fue transferido a Long Lartin, una prisión de máxima seguridad donde recibió una invitación para experimentar alfa. En el transcurso oró a Jesucristo: sé que moriste en la cruz por mí, odio como soy, en quien me he convertido. Por favor, perdóname y ven a mi vida. En aquel momento fue lleno del Espíritu Santo. Todo cambió de la noche a la mañana, dijo. Sabía que Dios existía. Sabía que Jesús me había tocado y que viviría para Él por siempre. Su conducta cambió de forma tan notoria que pasó de estar en total aislamiento a que le confiaran un trabajo en la capilla de la prisión. Aunque todavía seguía encarcelado, comenzó a enviar dinero a una obra de caridad en África, oraba por los guardias y por sus enemigos, y al salir de la prisión se sumó al servicio dentro de una iglesia local. Conoció a una muchacha llamada Sam, que también había tenido una vida dura y había estado involucrada con drogas y actividades delictivas. También acudió a la fe de Jesús. Al tiempo se casaron y tuvieron 4 hijos. Al hablar hoy en día con Shane, es difícil imaginar que es la misma persona que en el pasado aterrorizaba a tantos. Ha experimentado una muestra del gran amor de Dios. Él lo expresa de este modo: Jesús me ha mostrado cómo amar y cómo perdonar. Me ha salvado, me ha perdonado por lo que hice. Ha cambiado mi vida por completo. Amén. Bueno, yo los invito para que me acompañen al Salmo capítulo 17, versículo del 6 al 12. Y lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Salmos capítulo 17 del versículo del 6 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescata a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escúchame cómo se jactan. Me rastrean y me rodean a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes escondidos en emboscada. Amén. El primer punto de este devocional nos lleva a reconocer que somos amados y atesorados por Dios. El amor por ti y por mí de parte de Dios es tan grande, es porque es muy íntimo. David clama a Dios aquí en el Salmo y le pide: dame una muestra de tu gran amor, en el versículo 7. Dice en oración: cuídame como a la niña de tus ojos. La niña del ojo es la pupila, la apertura del iris del ojo por la cual pasa la luz para alcanzar la retina. Por lo tanto, significa que es la cosa más delicada y atesorada de la vista. Es una imagen destacable del maravilloso amor de Dios por ti. Luego pide en oración: escóndeme bajo las sombras de tus alas. De nuevo, esto habla del amor, la intimidad y la protección de Dios. Jesús escogió esta imagen al observar a Jerusalén en los días previos de la crucifixión, anhelando que el pueblo acudiera a él y se refugiara bajo sus alas. Eso ustedes lo pueden leer en el Mateo capítulo 23 en el versículo 37. David estaba rodeado de enemigos. Salmo 17:9. La gente de insensible corazón que hablaba de forma arrogante en contra de él. Puede que hayan momentos en tu vida cuando literalmente enfrentes enemigos, pero sin importar las luchas, las dificultades que enfrentas, puedes confiar en el amor íntimo de Dios por ti. Oremos juntos. Señor, hoy clamo a ti. Presta atención y escucha mi oración. Muéstrame la maravilla de tu gran amor. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. Vamos a continuar leyendo Mateo capítulo 20 desde el versículo 1 al 19. Mateo capítulo 20 desde el versículo 1 al 19 en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la parábola de los trabajadores del viñedo y la cuenta Jesús.
El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allá sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara compensado por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Punto 2. Debemos experimentar el amor y la generosidad y la gracia de Dios. ¿Sí? Así como lo vemos aquí en Mateo capítulo 20. Jesús narra una parábola que nuevamente demuestra la maravilla de su gran amor. La parábola de los trabajadores de la viña muestra la generosidad y la gracia extraordinaria de Dios, ofreciendo a quienes entran de últimos al reino las mismas bendiciones que concede a todos los demás. En ocasiones esto puede llegar a darnos envidia. Estamos felices con nuestra situación hasta que nos enteramos que a otra persona lo hace aún mejor. Entonces nos vemos tentados a envidiar. En esta parábola el dueño del viñedo invierte todas las prácticas comerciales habituales. No lo hace para ganar una ganancia adicional para sí mismo, sino por una razón totalmente opuesta. Quiere ser generoso y pagar más de lo exigido por la justicia. Dios es como el dueño del viñedo, y en sus bendiciones y perdón son siempre más de lo que alguna vez podríamos llegar a merecer. A veces oímos testimonios de gente como Shane Taylor, personas que han tenido una terrible vida, y entonces cerca de las 5 de la tarde se arrepienten y creen en Jesús y son totalmente perdonados, reciben todos los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús. Algunos se quejan de que esto es algo injusto, o que a quienes son como Shane se les da un perfil demasiado alto, pero Dios utiliza su testimonio de gran manera, a menudo más del que aquellos que han soportado el calor del día. Como vimos ayer, el reino de Dios es un reino del revés, así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Jesús dice que esto no debería ser motivo de envidia, en cambio, es una razón para maravillarnos por la generosidad de Dios en su gran amor. Él es generoso para con todos, es pura, pura gracia, es algo totalmente inmerecido, el resultado de lo que Jesús anticipó, porque no lo merecen, ni siquiera los que trabajaron todo el día, pero tampoco los que trabajaron una hora. Eso quiere decir que porque pequemos menos que otros, no quiere decir que merezcamos ya más la gracia de Dios que otros, sino que es algo que nosotros recibimos, es un regalo inmerecido. La realidad es que no solo las personas como Shane son destinatarias de la generosidad de Dios, también es generoso conmigo, contigo, y si Dios nos diera solo lo que nos merecemos, estaríamos en peores condiciones. Pero si aceptas la generosidad que Dios derrama sobre ti, el resultado es asombroso. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús hace posible que tú y yo seamos perdonados y disfrutemos de su gran amor por toda la eternidad. Oremos juntos en este momento. Señor, gracias por tu extraordinaria generosidad hacia mí. Que nunca tenga envidia de aquellos que parecen ser bendecidos incluso más que yo. Antes, por el contrario, que pueda alegrarme por ellos, porque tu gracia los ha alcanzado. Gracias porque puedo saber que soy amado, tanto ahora como en la eternidad. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo Job capítulo 11. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Se titula Primera respuesta de Zofar a Job. Entonces Zofar el Naamita respondió a Job: ¿no debería alguien responder a este torrente de palabras?
¿Se declara inocente una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando cuando te burlas de Dios? ¿No debería alguien hacerte sentir vergüenza? Tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpio ante los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensas, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda, Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? Respondas eso allí usted en casa. ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Es más profundo que el Averno. ¿Y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Si Dios pasa por aquí y mete a alguien en la cárcel o llama al orden a los tribunales, ¿quién puede detenerlo? Pues él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. El que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre del temor. Olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre. Tu vida será radiante, será más radiante que el mediodía, y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor, y muchos buscarán tu ayuda. Pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria. Su única esperanza será la muerte. Vamos a continuar leyendo Job, el capítulo 12, completo, ¿sí? Todo el capítulo 12, y este se titula Cuarto discurso de Job, respuesta a Sofar, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Job habló de nuevo. Ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran la sabiduría morirá con ustedes. Ahora bien, yo también sé algunas cosas. Ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Sin embargo, mis amigos se ríen de mí porque clamo a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable, sin embargo se ríen de mí. La gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades, le da un empujón a los que tropiezan. Los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios. Solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen, pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. El oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien a la cárcel no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es. La fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad, sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos. Amén. Y vamos a continuar también con el capítulo 13 de Job en la Nueva Traducción Viviente y se titula Job quiere defender su caso ante Dios. Miren, he visto todo esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes, no son mejores que yo. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que pudieran hacer.
Escuchen los cargos que presento, presten atención a mis argumentos. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de Él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con Él. ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por Él? Sus frases vacías valen tanto como las cenizas. Su defensa es tan frágil como una vasija de barro. Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítanme hablar y afrontaré las consecuencias. ¿Porque debería ponerme en peligro de muerte y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Escúchenme hasta el final. He preparado mi defensa y seré declarado inocente. ¿Quién puede discutir conmigo sobre eso? Y si demuestran que estoy equivocado, me quedaré callado y moriré. Job pregunta cómo pecó. Oh Dios, concédeme estas cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime qué he hecho mal. Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla. Job capítulo 14. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas. ¿Quién podría sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestras vidas. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Así que déjanos tranquilos, déjanos descansar. Somos como los jornaleros. Entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz. Hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago, el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Cómo quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo. Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con alero esperaría la liberación de la muerte. Me llamarías y yo respondería, y tú me añorarías a mí, la obra de tus manos. Entonces cuidarías mis pasos en lugar de vigilar mis pecados. Mis pecados estarían sellados en una bolsa y cubrirías mi culpa. En cambio, de la manera que las montañas caen y se derrumban, y como las rocas se despeñan por el precipicio, como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra, asimismo tú destruyes la esperanza de la gente. Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena. Los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Sufren con dolor, su vida está llena de desgracia. Amén. Y con estos textos entramos al punto 3 de este devocional. Aférrate a su maravilloso amor a través de los días difíciles. Job, en medio del extenso periodo de intenso sufrimiento, se aferró al maravilloso amor de Dios y dijo, que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. Eso fue en Job capítulo 13, versículo 15. Aunque había llevado una vida justa y sin tacha, temiendo a Dios y aborreciendo el mal, no era alguien perfecto. Aquí hablaba de los pecados de mi juventud y expresaba, en saco sellado guardarás mis transgresiones y perdonarás todo mi pecado. El error de los amigos de Job
cometieron fue pensar que su sufrimiento estaba enlazado a su pecado. En este pasaje vemos la frustración creciente de Job con respecto a sus amigos. El discurso de ellos giraba en torno al pecado y efectivamente amontonaban condenaciones sobre Job, hablaban de trivialidades sin ofrecer ningún tipo de consuelo. Oportunamente, Job respondió ofuscado: pero yo tengo tanto cerebro como ustedes y en nada siento que me aventajen. ¿Quién no sabe todas estas cosas? Yo tengo tanto conocimiento como ustedes. Enfatiza que lo mejor que podrían hacer es que se callen. Si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Necesitamos tal sabiduría cuando la gente sufre. No hablar de trivialidades ni nombrar sus pecados pasados, sino para asegurarnos de que nosotros demostramos el maravilloso amor de Dios con nuestras acciones y que somos cuidadosos con lo que decimos. Job tiene una actitud mucho más saludable que sus amigos. En su intenso sufrimiento, él experimenta el sentimiento horrendo de la soledad y clama a Dios: ¿por qué no me das la cara? Luego de que la esposa de Lewis muriera, este autor escribió un libro titulado Una pena en observación. En el libro enlaza esta clase de experiencia con una puerta que te cierran en las narices. En medio de su padecimiento, Job es capaz de decir a Dios: aunque Él me mate, me mantendré firme. Conoce a Dios y confía en Él lo suficiente, aún en lo profundo de la desesperación. Eso debemos hacer nosotros, confiar en el Señor, aún cuando estemos en momentos de desesperación y angustia. En otras palabras, saber y confiar que la extensión de nuestra vida está en última instancia determinada con Dios y que nosotros hemos decretado los meses y que Él ya ha decretado los meses de vida y que Él le ha puesto ya límite a nuestra vida. Al mismo tiempo, Job parece vislumbrar la vida más allá de la tumba, el hecho de que nada, ni siquiera la muerte, puedan separarnos del amor de Dios. Si el hombre muere, ya no huele la vida. Cada día de mi servicio obligatorio esperaré que llegue mi relevo. Tú y yo estamos en mejores condiciones que Job porque sabemos de la cruz y de la resurrección de Jesús y tenemos la segura esperanza de la eternidad en la presencia de Dios, maravillándonos en su gran amor por siempre. Al desarrollarse la historia de Job, vemos que es correcto seguir confiando en Dios. Él nunca explica a Job por qué permitió que sufriera tanto, pero la confianza de Dios de Job en su amor es reivindicada. En medio del sufrimiento, de algún modo, tenemos que aferrarnos a una clara muestra de su amor. ¿Te estás aferrando en esta mañana al gran amor de Dios? Oremos juntos. Señor, gracias porque, aunque haya tantas cosas que no entiendo en este mundo, puedo confiar en tu asombroso amor. Ayúdame hoy y cada día a continuar maravillándome por tu gran amor por mí. Ayúdame, Señor, a confiar ciegamente en ti, a poner mi esperanza en ti y a aferrarme así como Job se aferró a tu gran amor. Amén. La pastora Pipa añade en este devocional a Mateo 20, versículo 16, que dice: así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, a lo cual comenta: muchas veces he tomado este versículo fuera de contexto. Cuando mis hijos eran pequeños y perdían en algún juego y no recibían una buena calificación en un examen ni ganaban una competencia, yo recitaba: los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Era una suerte de broma, pero también un recordatorio de que lo que valoramos en la vida, éxito, logro, llegar a la cima, no será valorado del mismo modo en el reino de los cielos. Amén. Recuerden que todo lo que recibimos es por gracia y que somos unas personas amadas por nada más y nada menos que el Creador de todo. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les bendiga.